mañana. La Guerra de los Cristeros fue un conflicto armado de México entre el gobierno y milicias. Su surgimiento se debe a que en la Constitución mexicana de 1917 estableció una política que negaba la personalidad jurídica a las iglesias y prohibía la participación del clero en la política. La causa de la guerra cristera es la llamada Ley de Calles, que se sintetiza en lo siguiente. 1. Limitar el número de clérigos. 2. Obligar a los clérigos a registrarse ante el municipio. 3. Disolver las órdenes monásticas. 4. Prohibir la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. 5. Prohibir actos políticos en los lugares al acto religioso. 6. Prohibir la crítica a las leyes políticas por parte de los religiosos. La reacción de la Iglesia Católica a la Ley Calles fue de rechazo total. Las actividades religiosas en todo México fueron suspendidas y la población se manifestó para intentar lograr que las medidas tomadas dieran marcha atrás, pero nada de esto sirvió. Ni siquiera el boicot económico contra el gobierno de Calles logró echar atrás las medidas religiosas contra la libertad. Las primeras acciones armadas importantes tuvieron lugar en los estados de Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Guanajuato y Michoacán, principalmente en zonas rurales. A pesar de su improvisada organización, lograron reclutar y armar gente que al grito de ¡Viva Cristo Rey! Y la Virgen Santísima de Guadalupe, lograron ser un gran problema para el gobierno en los 3 años que duró el conflicto, de 1926 a 1929. Precursores son, de parte del gobierno, Plutarco Elías Calles como presidente sustituto de Obregón en 1924, el general Joaquín Amoro y Rodolfo Gallegos; de parte del obispado, los mártires como José Sánchez del Río, de 14 años de edad, San Mateo Correra, San Luis Beatriz Sánchez, San Agustín Caloco, entre otros. El 21 de junio de 1929, ya finalizado el mandato de Plutarco Elías Calles, la Iglesia Católica y el gobierno interino de Emilio Portes Gil, quien tomó el cargo presidencial a la muerte de Álvaro Obregón, víctima de un atentado, llegaron a acuerdos que finalmente pusieran fin al respaldo armado de la Iglesia a los cristeros. El gobierno, sin modificar ningún párrafo de las leyes que controlaban a la Iglesia, permitió que éstas continuaran su labor espiritual sin tratar de intervenir en la vida política de México. El 27 de junio de 1929, los servicios religiosos en las iglesias se reanudaron. El número de muertos fue elevado, algunos hablan de 50,000, otros de más de 200,000. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle qué es la Guerra Cristera. La Guerra Cristera fue un conflicto que se suscitó aquí en México entre 1926 y 1929. Este conflicto se generó tras las leyes del gobierno que no querían que los sacerdotes ejercieran cierta libertad religiosa. Los sacerdotes se levantan, bueno, no precisamente ellos, sino los feligreses se levantan en armas para defender la libertad religiosa que según estas leyes y para ellos atentaban contra la libertad que había en la religión y en la iglesia. Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Ok, de nada. ¿Vera? Es como un movimiento armado entre la iglesia y las personas que habían aquí, la ciudadanía. ¿Y saben de cuándo inició y cuándo finalizó? En 1926 a 1929. Gracias por la entrevista. Por nada. ¿Qué es la Guerra Cristera? Sí, claro. ¿Me podría decir qué es? ¿Perdón? ¿Me podría decir qué es? Fue la lucha entre la Iglesia Católica, digamos, contra el Estado en la época de 1926 a 1929. ¿Y sabe por qué fue? Fue porque el Estado quería controlar los bienes de la Iglesia, poner ciertos límites. La Iglesia quería la libertad religiosa. Gracias por la entrevista. De nada. Es un movimiento social entre la iglesia y el gobierno. ¿Sabes cuándo empezó y cuándo finalizó? En 1926 y terminó en 1929. ¿Y sabes cuáles fueron las causas de la Guerra Cristera? Que el gobierno estaba en contra de la Iglesia Católica, ¿no?
Gracias, Evelyn, por la entrevista. Bueno, Tierras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Señor, ¿sabes lo que es la guerra cristera? Interesante. ¿Sabe cuándo finalizó? Gracias. ¿Y sabe las causas que fue la guerra cristera? Es muy inteligente. Gracias por su entrevista. ¿Qué? No, ya. ¿Yo pa' qué?